En Fundación Ecoscience buscamos acercar ciencia y sociedad. Desde hace 7 años llevamos educación científica a niños, niñas y jóvenes de escuelas en situación de vulnerabilidad, mayormente ubicadas en zonas rurales, con el programa Lab Móviles Conciencia. En estos 7 años, los 3 laboratorios móviles Conciencia han llegado a más de 45.000 estudiantes y hemos recorrido más de 75.000 kilómetros de norte a sur del país, desde Bisbiri hasta Puerto Williams. Hoy, dada la contingencia, nos reinventamos para poder seguir acompañándolos desde sus hogares con clases de ciencia y tecnología que apoyen su aprendizaje. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Mariana Di Girolamo y esto es Experimenta Conciencia. Hoy vamos a hablar de los residuos que generamos en nuestro hogar. ¿De qué manera puedo disminuir el volumen de residuos que genero en mi hogar? Es imposible hablar de reciclaje sin antes hacer una mención sobre los primeros registros que existen en torno a la gestión de la basura. El primer basurero municipal que se conoce de la historia en Occidente se remonta miles de años atrás, cuando los griegos dictaron leyes para eliminar los desechos. La investigadora Peggy Ayres afirma que la gestión de la basura comenzó hace 2.400 años. La basura tenía que quedar depositada al menos 1,5 kilómetros fuera de las murallas de la ciudad de Atenas. El primer material en ser reciclado fue el papel. En el Japón del siglo X, el papel reciclado se convirtió en el único producto de las tiendas de papel, kamiya, y se conoció con el nombre de kamiya gami, es decir, papel de tienda de papel. Al tratarse de un material ya usado con tinta y pigmentos, el producto resultante adquirió un tono gris, pero su uso se popularizó. Durante la época victoriana en Inglaterra, aparecieron los primeros recicladores profesionales, quienes se encargaban de recolectar el polvo y las cenizas generados por incendios domésticos. La gran expansión de la ciudad generó una alta demanda de cenizas de carbón por parte de la industria para hacer ladrillos. En 1776, durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, los líderes americanos llamaron a los patriotas a apoyar los esfuerzos militares. Paul Revere y George Washington animan a la ciudadanía a recolectar metales de todo tipo, desde chatarra hasta antiguas cadenas. Todo servía. Cafeteras metálicas y ollas se funden de nuevo para fabricar armamento para la libertad. Un importante hito para la difusión del reciclaje fue el diseño del símbolo con el que se identifica a nivel global hasta el día de hoy. La llamada cinta o banda de Moebius es una creación de Gary Anderson. Vio la luz en 1970 y ha permitido hacer más visibles los materiales reciclables, que han estado en aumento en las últimas décadas. Tenía en mi mente la imagen de un mandala y la idea del ciclo del agua. Recuerda que el reciclaje es solo una de las 3 R's. De hecho, previamente debemos intentar reducir nuestro consumo y reutilizar los materiales. En última instancia, podemos y debemos reciclar aquello que usamos. Eso es lo que el símbolo creado por Gary Anderson representa originalmente. Cada flecha es una de las partes del proceso mediante el cual un objeto o un material pueden ser vueltos a usar para así cuidar nuestro medio ambiente. Hoy en día se incorpora una nueva letra R a las 3 existentes, para resaltar la importancia de reparar los objetos en vez de desecharlos, y con ello prolongar la vida útil de estos para evitar la generación de más desechos. La reparación es posible de evidenciar con más facilidad con nuestras prendas de vestir, juguetes y aparatos electrónicos. Ahora vamos con Alejandra Vélez a la videoclase sobre residuos y reciclaje. Hola chicas y chicos, ¿ustedes se han dado cuenta cómo nuestro entorno y medio ambiente recibe el impacto de las actividades que realizamos? Diariamente generamos materiales de desecho en nuestros hogares, colegios, ciudades y comunas, afectando el equilibrio de nuestro planeta. Por ejemplo, cuando comes una fruta, las cáscaras o el carozo quedan como residuos, o cuando recibes un regalo envuelto en un paquete, el cual posteriormente es depositado en el basurero.
En términos generales, todos estos envoltorios pasan a ser desechados. Ahora piensa en cada actividad diaria que se realiza en tu hogar y te darás cuenta que la mayoría genera residuos. Cocinar, lavar la ropa, hacer el aseo. ¿Cuál otra se te ocurre? Yo sé otro, ir de paseo familiar o con amigas o amigos. Ahí se generan variedad de residuos, ¿verdad? Dichas acciones van acumulando un volumen de residuos domiciliarios, los que coloquialmente conocemos como basura, y que por razones sanitarias y ambientales deberían ser depositados en recipientes adecuados y manejados en condiciones higiénicas para evitar que se conviertan en foco de enfermedades infecciosas y que producto de factores externos como animales, la acción del agua o el viento terminen dispersos por el entorno. Imagínate que la generación de residuos domiciliarios contamina de muchas maneras. Los residuos orgánicos al descomponerse liberan gases de efecto invernadero y los materiales no biodegradables como el plástico pueden tardar siglos en desaparecer del ambiente. La basura también libera líquidos llamados líquidos percolados. Sí, ese líquido que a veces sale de la bolsa de basura y que huele muy mal. Puede tener químicos perjudiciales y microorganismos infecciosos que pueden contaminar fuentes de agua superficiales y subterráneas. También los camiones recolectores y las máquinas que trabajan en los vertederos liberan gases de efecto invernadero, que como sabes contribuyen al cambio climático. La fauna, es decir, los animales presentes en estos vertederos, que en su mayoría son aves, terminan ingiriendo plásticos, lo que les provoca la muerte. Este panorama es bastante triste para todas y para todos, y por supuesto que la solución depende de nosotros. Sí, de cada una y cada uno de ustedes. Podríamos, por ejemplo, buscar maneras de reducir la cantidad de residuos generados en el hogar, logrando reutilizar, reciclar y reducir la cantidad que generamos día a día. ¿Sabías que cada año aumenta la cantidad de residuos que generamos? Desde el origen de la humanidad hasta el año 1970, se produjo menos basura que desde 1970 hasta la actualidad. Muy bien. Ahora, para continuar con nuestro trabajo de científicas y científicos del ambiente, es importante que tengamos una pregunta que permita guiar nuestro proceso de experimentación. Así que atentos y atentas a la pregunta. ¿De qué manera puedo disminuir el volumen de residuos que genero en mi hogar? Esta pregunta la puedes responder desde lo que tú conoces, desde lo que tú creas o supongas. No es necesario que en este momento tengas la respuesta correcta, porque para ello haremos experimentos. En ciencias, a estas respuestas, que son posibles explicaciones a un fenómeno y que son previas a una investigación, las denominamos hipótesis. ¿Cuál es tu hipótesis? La puedes escribir o esquematizar en tu guía de trabajo. Puedes poner en pausa el video para que desarrolles tu hipótesis. Ahora, como ya tienes tu hipótesis, vamos a comprobarla y para ello necesitamos los siguientes materiales. 3 recipientes plásticos de igual tamaño, tierra de hoja, la suficiente para cubrir un poco cada recipiente plástico, una botella con agua, cáscaras de plátano, manzana y naranja. Si tienes otras, también las puedes usar. Variedad de bolsas plásticas, por ejemplo, de galletas, de papas fritas o las que usas para frutas y verduras. Mínimo necesitamos 10 envoltorios, 2 hojas de papel mantequilla de 30 por 20 centímetros aproximadamente, una plancha para la ropa, unas tijeras, un plumón y ganchos de aros. Estos pueden ser opcionales. Ahora sí, comencemos con el primer experimento que nos ayudará a comprobar nuestra hipótesis y que llamaremos ¿cuándo se degradan? Seguramente has escuchado que las cáscaras de las frutas que te estás comiendo puedes tirarlas sin problema en el suelo de un jardín o del lugar que visitas fuera de tu casa, porque son materia orgánica y que no contaminan, ya que se van a descomponer. De una u otra forma esto es cierto, pero antes debemos considerar 2 cosas. La primera es la cantidad de tiempo que una cáscara tarda en descomponerse y la segunda es que la contaminación orgánica también existe y de esta los seres humanos somos responsables. Este tipo de contaminación se asemeja mucho a la contaminación visual, como cuando ponen una gran cantidad de carteles y grandes objetos abandonados en las vías públicas. Es molesto para verlo. De solo imaginarlo, a mí eso me impacta. Ahora imaginémonos un campo hermoso lleno de cáscaras de diferentes frutas y verduras, las cuales varias personas han ido depositando ahí a través del tiempo. No se vería agradable para jugar y además el olor de la descomposición no nos permitiría estar ahí. Triste, ¿verdad?
Además, estos desechos orgánicos en descomposición sin el debido tratamiento pueden traer animales que se alimentan de ellos, como perros, ratones e insectos. Esto provoca, por una parte, que los desechos se dispersen del lugar donde originalmente se encontraban, y también dichos animales pueden traer microorganismos que nos causan enfermedades, como el caso de los ratones e insectos, como las moscas y las cucarachas. Con el desarrollo de esta actividad, investigaremos el tiempo que se demoran algunas cáscaras de frutas en descomponerse. También lo puedes hacer con las cáscaras de frutas que tengas a tu disposición. Ahora sí, comencemos con nuestro experimento. Lo primero que debes hacer es rotular o enumerar los recipientes plásticos del 1 al 3. Luego agrega la misma cantidad de tierra de hoja en cada recipiente y asegúrate que la tierra quede con buena humedad. Para esto puedes usar el agua. Ahora coloca las cáscaras sobre la tierra de hoja humedecida de la siguiente manera. En el recipiente 1 pon la cáscara de plátano, en el recipiente 2 la cáscara de naranja y en el recipiente 3 la cáscara de manzana. Ahora ubica los 3 recipientes en un lugar con sombra y al aire libre. Luego observa y huele cada 2 días durante 2 semanas las cáscaras, asegurándote que la tierra siempre esté húmeda. Puedes registrar por escrito, dibujando o tomando fotografías de tus observaciones en la tabla que encuentras en tu guía. De esta manera podremos analizar luego los resultados. Después de 15 días es increíble lo que ocurre con las cáscaras de la fruta a medida que pasa el tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, y gracias a los datos obtenidos del experimento, te invitamos a responder las siguientes preguntas. Toma tu tiempo para responderlas. Te sugerimos que pongas en pausa el video y luego verifiques tus respuestas. ¿Sabías que la fabricación de papel reciclado consume un 62% menos de energía y un 86% menos de agua que el papel nuevo? ¿Qué cambios experimentaron las cáscaras visual y olfativamente? ¿Te parecieron agradables estos cambios? Las cáscaras comenzaron a degradarse o a descomponerse a medida que pasaban los días. Unas se veían que se descomponían más rápido, mientras que otras el proceso fue más lento. Y en relación al olor, día a día era más fuerte y desagradable. ¿Qué cáscara de fruta experimentó cambios más notorios después de la primera y después de la segunda semana? Por supuesto, la cáscara de plátano y después la cáscara de manzana. Según los resultados obtenidos, ¿qué cáscara de fruta tarda más tiempo en degradarse? La cáscara de naranja. Si te fijas, está casi igual al primer día. Ahora tengamos en cuenta que un residuo orgánico es todo desecho de origen biológico que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo. Por ejemplo, las hojas, ramas y cáscaras. ¿Se te ocurre otro? A mí se me ocurre que nuestras uñas o pelo que nos cortamos también pueden ser un buen ejemplo. La mayor parte de la materia orgánica que contamina procede de desechos de alimentos, de aguas usadas en casa, de fábricas, de las deposiciones de animales como mascotas y animales de granja, la cual es descompuesta por diferentes microorganismos llamados en su conjunto descomponedores. En el caso de las cáscaras de fruta y verduras, tardan entre 2 días a 6 meses en descomponerse. Por ejemplo, la cáscara de plátano puede tardar unos 10 días en degradarse completamente, mientras que la cáscara de naranja puede tardar hasta 6 meses. Las bacterias y los hongos son los principales seres vivos encargados de descomponer los residuos orgánicos vegetales. Estos organismos transforman estos residuos orgánicos en nutrientes simples, que son liberados al suelo y pueden ser de nuevo utilizados por las plantas. Los cítricos tienen cáscaras resistentes y contienen compuestos que inhiben la proliferación de moho y bacterias. Con el tiempo y la acción de los microorganismos, casi toda materia orgánica se descompone, pero las características mencionadas en condiciones adecuadas los hacen muy resistentes a este proceso. Un limón que ha sido almacenado y cuyo interior no ha sido expuesto va a tardar mucho tiempo en mostrar señales evidentes de descomposición, sobre todo si dichas cáscaras están secas. Sorprendente, ¿verdad? Yo no sabía que las cáscaras de las ricas naranjas fueran tan resistentes. Una manera de aprovechar la descomposición de las cáscaras y restos de residuos orgánicos es el compostaje, en el cual se descompone y transforma la materia orgánica para obtener compost, un abono natural y que se realiza sin la presencia de aire.
Esta técnica de elaboración de abono natural y muy completa es sencilla de realizar en un hogar con patio, considerando que la basura diaria que se genera en nuestros hogares contiene un 50% de materia orgánica, como las cáscaras de frutas y verduras. Al reciclar estos residuos orgánicos, contribuye a la reducción de los desechos destinados a rellenos sanitarios. ¿Te animas a hacer un compostaje en tu casa? Sería muy interesante. Ahora, si quieres involucrar al compostaje animales entretenidos e interesantes, te recomendamos que practiques la lombricultura. Sí, así como lo escuchas, y lo mejor es que tiene todo que ver con unos animales que a mí me causan mucha curiosidad y fascinación: las lombrices de tierra. Esta técnica consiste en la cría masiva, sistemática y controlada de lombrices rojas californianas, que a través de procesos metabólicos, es decir, con su proceso de digestión, como el resultado final producen humus, el cual es considerado el mejor abono orgánico que existe. Este es básicamente el conjunto de excrementos o heces de las lombrices, que a diferencia de otros, tienen la misma apariencia y olor a tierra negra y fresca. Por lo tanto, sí se requiere la presencia de oxígeno. Al igual que en la producción de compost, la de humus tampoco genera malos olores o atracción de microorganismos indeseables y tampoco requiere de equipos caros ni conocimientos profundos. ¿Sabías que fabricar una lata con materiales reciclados ahorra un 95% de energía frente a crear una nueva lata desde cero? Muy bien, pasemos ahora al segundo experimento que nos ayudará con nuestra hipótesis, el cual se llama Reinventando con las bolsas plásticas. Realizando esta actividad, lograremos reutilizar algunas de las bolsas plásticas, es decir, volveremos a utilizar las cosas que hemos desechado, pero dándoles otro uso. Cada vez que usamos un residuo con una finalidad distinta a la original, estamos reutilizando y al mismo tiempo generando menos basura. Ahora, con los materiales necesarios, continuemos comprobando nuestra hipótesis, realizando el siguiente experimento. Toma las envolturas plásticas, las cuales deben estar secas y limpias de todo residuo, como aceite, sal u otros. Toma una hoja de papel mantequilla y ubícala sobre una superficie plana donde puedas pasar una plancha caliente. Sobre esta hoja coloca diferentes trozos de plástico, jugando con los colores y diseños a tu propio gusto. La idea es que los repartas de manera homogénea sobre la hoja, cuidando de no dejar espacio sin cubrir. Luego, cubre estos trozos de plástico con la otra hoja de papel mantequilla. Pide ayuda a un adulto para que aplane la cara superior del papel usando la plancha caliente. Repite el proceso, agrega poco a poco más recortes de plástico a los que ya planchaste. Cúbrelos con el papel mantequilla y pásale la plancha. Puedes repetir este procedimiento hasta lograr el grosor deseado. El largo y ancho de este producto reutilizado va a depender de lo que desees realizar con él. Yo, por ejemplo, quiero hacer unos aros con un diseño muy original. Cuando hayas logrado el grosor deseado, esté frío y lo puedas manipular, puedes cortarlo para crear diferentes artículos como aros, maceteros, portadas para libreta, entre muchos otros. Nuevamente es hora de dar respuesta a la pregunta que también puedes encontrar en tu guía. Recuerda que estas preguntas se pueden responder teniendo en cuenta los datos obtenidos en el experimento. Toma tu tiempo para responderlas. Nuevamente te sugerimos que pongas en pausa el video y luego verifiques tus respuestas. ¿Sabías que la descomposición de una lata puede tardar hasta 500 años? Algunos plásticos pueden demorarse hasta 1000 años. ¿Por qué el reutilizar el material plástico puede contribuir a cuidar el ambiente? El plástico generalmente va a la basura, la cual va a vertederos y su descomposición puede demorar entre 100 y 1000 años, dependiendo del tipo de plástico. Por lo tanto, podemos contribuir a cuidar nuestro ambiente evitando al máximo la compra de productos que vengan en envases plásticos y también reutilizar aquellos que por una u otra razón llegan a nuestras manos. Y así le estamos dando la posibilidad de que no contaminen y además podemos crear nuevas cosas que ponen a trabajar nuestra creatividad. Después de realizada la actividad, ¿qué otros nuevos artículos elaboraste con el plástico reutilizado? Por supuesto que esta respuesta va a depender mucho de ti y de lo que tú consideres que puedas crear y ser útil para ti y tu familia.
Por ejemplo, puedes construir maceteros maravillosos para sembrar nuevas plantas en tu hogar. ¿Qué otros residuos de tu casa consideras que puedes reutilizar para construir nuevos artefactos que sean de utilidad? La ropa que ya no queremos usar, como pantalones, poleras o toallas, las podemos convertir en fundas perfectas para las camas de nuestras mascotas, bolsas para llevar al supermercado o, con la ayuda de unas tijeras, convertirlas en trapos para la limpieza. El vidrio también es uno de los residuos que mejor podemos reutilizar en nuestras casas. Podrían utilizarse para decorar el salón de clases o la habitación, además de ser increíblemente recomendables para emplear como objetos de almacenaje. Por ejemplo, podemos guardar en ellas las lentejas, el arroz, los garbanzos, entre muchas otras legumbres. Y además podemos personalizarlos con dibujos o con lo que tu imaginación te permita. Las latas también las podemos reutilizar y son mucho más moldeables. Con algo de habilidad pueden convertirse en lapiceros o moldes para hacer ricas galletas. Las botellas de plástico son uno de los residuos que más generamos en casa debido al consumo de agua o refrescos. Las botellas ofrecen una amplia variedad de usos. Por ejemplo, las podemos transformar en comederos para nuestras mascotas o convertirlos en macetas. Y además también podemos personalizarlos. Te desafío a buscar otros elementos de plástico en tu baño o cocina y te aseguro que pueden tener una segunda oportunidad si usas tu imaginación y los reutilizas. ¿Sabías que el 90% de toda la basura que flota en nuestros océanos es plástico? 8 millones de toneladas de plásticos acaban en los mares y océanos anualmente, lo que equivale al peso de 800 Torres Eiffel. Ahora es momento de tener en cuenta que diariamente eliminamos en promedio 1 kilo de residuos y o desechos en nuestro hogar. Piensa entonces en los residuos que se generan en un día en un pueblo, en una ciudad o en un país. Resulta inimaginable. Lo bueno es que hay varias iniciativas que contribuyen a la reducción de estos residuos y desechos. Una de ellas es la regla de las 3 R's, las cuales me imagino que conoces muy bien: reducir, reutilizar y reciclar. Reducir, como su nombre lo indica, hace referencia a reducir la cantidad de desechos que producimos en nuestra casa o escuela o cualquier otro lugar donde nos encontremos, para evitar la contaminación que estos generan. Para lograr reducir es importante ayudarnos con las siguientes técnicas. Escoger productos que tengan menos envase y embalaje. De esta manera se elimina el uso de muchos envoltorios. También se puede preferir comprar bebidas y jugos con envases retornables en lugar de los desechables. Al ir de compras al supermercado, a la feria o a alguna tienda, recuerda llevar una bolsa de género para evitar el consumo excesivo de bolsas plásticas. También ayuda a ocupar más de una vez las bolsas plásticas. La ropa que ya no te queda y no te guste o la has dejado de usar, no la botes a la basura. Puedes regalarla a otras personas o entregarla a entidades benéficas. En lo posible, usa pilas recargables, pues aunque cuesten un poco más, a largo plazo economizan y cuidan el ambiente. ¿Se te ocurre otra técnica para reducir? Seguro que sí. El reutilizar consiste en volver a utilizar las cosas que hemos desechado, pero dándoles otro uso. Por lo tanto, cuando se usa un residuo con una finalidad distinta de la original, estará reutilizando y generando menos residuos, como lo hicimos en nuestra segunda actividad. Reciclar es muy parecido a reutilizar, pero la diferencia radica en que los nuevos productos que se obtienen se realizan a partir de procesos industriales. El reciclaje comienza con la separación de los residuos como papel, cartón, chatarra, vidrio, entre muchos otros, y luego deben ser llevados a contenedores o centros de acopio y finalmente a las plantas de reciclaje. Con el reciclaje se disminuye drásticamente la cantidad de residuos que llegan a los vertederos o rellenos sanitarios e igualmente se reduce el consumo de nuevos recursos. ¿Sabías que al reciclar una botella de plástico ahorramos la energía necesaria para mantener una bombilla encendida durante 6 horas? Para contribuir al reciclaje, infórmate si cerca de tu hogar hay sitios donde se reciban materiales reciclables, los que comúnmente se llaman puntos limpios. Si existen, puedes separar en tu hogar los residuos reciclables,
según el tipo de material que los compone. Los envases deben de estar limpios y secos para no atraer insectos o generar malos olores. Puedes usar un carrito y llevarlos semanal o mensualmente al punto limpio. A veces en los puntos limpios también reciben pilas y aceite de comer usado. Pregunta antes de llevarlos. Adoptando estas prácticas, sin duda notarás que en tu casa cada día ves que se generan menos residuos. Incluso es posible que haya días en los que tengas tan pocos que no sea necesario dejarlos tan periódicamente para que el camión recolector se los lleve. Otras prácticas a tu alcance también contribuyen a la salud de toda la comunidad y del ambiente, como no botar residuos en las calles, caminos y lugares que visitas, o llevar tus residuos de regreso al hogar para ponerlos en el tarro de la basura. Con tu familia y con tu comunidad pueden ponerse de acuerdo y pedir a través de la Junta de Vecinos que la municipalidad retire en un mismo día todos los objetos en desuso que hayan en tu hogar, escombros de construcción, ramas de árboles podados. Con ello, estarán contribuyendo a que dichos residuos terminen en organizaciones que pueden reciclarlos, reutilizarlos o ser depositados en un relleno sanitario. Cuando no nos organizamos y dejamos estos residuos en la puerta de nuestras casas, suelen terminar en vertederos ilegales o en microbasurales, que son un riesgo para la salud de todos y todas, y también para el medio ambiente, ya que las personas suelen prender fuego a estos residuos, contaminando el aire y el agua con sustancias que pueden llegar a ser cancerígenas, como las dioxinas de los plásticos y el asbesto, el cual está presente en las planchas de las techumbres antiguas. Lamentablemente, los microbasurales son muy comunes en zonas urbanas y rurales, concentrándose en lechos de ríos, esteros y canales, también en la periferia de las ciudades, donde pueden abarcar grandes extensiones de terreno. En este caso, pasan a denominarse vertederos ilegales, ya que no cuentan con la debida autorización sanitaria y legal para que existan. A nivel nacional, la región metropolitana concentra la mayor cantidad de vertederos ilegales, siendo las comunas de Pudahuel, Quilicura, Lampa y Puente Alto las que encabezan la lista. Por eso es muy importante la organización de las juntas de vecinos con la municipalidad, ya que si en nuestro hogar contratamos un camión recolector no autorizado para que retire los objetos que no usamos, estaremos contribuyendo a que los vertederos ilegales crezcan y que nuestra basura sea arrojada a otras personas, quienes injustamente son perjudicadas por los contaminantes que liberan al aire y al agua desde los vertederos. O peor aún, es arrojada a los océanos y ríos, contaminando el agua que riega los cultivos que luego comeremos y perjudicando a los seres vivos que habitan en el mar. Ahora, y después de realizadas las actividades, es momento de retomar la hipótesis formulada a la pregunta: ¿de qué manera puedo disminuir el volumen de residuos que genero en mi hogar? Y pensar, ¿cambió tu hipótesis inicial en relación con lo que descubriste? Es posible que tu respuesta final haya cambiado porque las maneras que existen para disminuir el volumen de los residuos son muy variadas. Con la realización de esta guía vimos solo algunas y seguramente tú sepas muchas más. Lo importante es ponerlo en práctica y que tengas en cuenta que debemos evitar la producción de residuos y saber que en ciencia se plantean hipótesis, se comprueban con la experimentación y observación, se tienen en cuenta los resultados, las conclusiones y también se comparte lo aprendido. Chicas y chicos, muchas gracias por estar con nosotros. Los espero en una próxima actividad de Experimenta Conciencia. ¡Chao! Para contarnos un poco más sobre residuos, reciclaje y cómo podemos contribuir a proteger nuestro planeta a través de conductas amigables ambientalmente, conversaremos con el director científico del programa Científicos de la Basura, Martin Thiel. Hola, mi nombre es Martin Thiel, yo soy profesor de Biología Marina en la Universidad Católica del Norte y además soy el director del programa de Ciencia Ciudadana Científicos de la Basura. ¿Cómo podemos clasificar todos los residuos que se generan en los hogares y escuelas? Bueno, primero podemos clasificarlos según su uso. ¿Para qué se utiliza? Para trabajar, para comida, para escribir, ¿cierto? Para todos esos tipos actividades que estamos haciendo en la casa o en el colegio. Después también los podemos clasificar según su tipo. Por ejemplo, comida, después restos de comida, cáscaras de manzana,
o de otras frutas o verdura, materia orgánica, ¿cierto? Papel, vidrio, plástico y ese tipo de cosas. También según su durabilidad, cuánto tiempo duran. Y una cosa que es muy importante, si estos ítems se podría reutilizar o si son productos de un solo uso y en este caso, si estos productos se podría reciclar. Estos son básicamente las formas en que los podemos clasificar. ¿Por qué hay residuos que tardan más tiempo en ser degradados en el medio ambiente? Bueno, eso depende básicamente del origen y del tipo de material que tenemos. Por ejemplo, todo lo que ya hemos mencionado, los residuos orgánicos, que son de frutas, de verdura, todavía tienen mucho valor nutritivo por muchos organismos, por pequeños gusanos, para bacterias, y ellos en realidad lo pueden descomponer y con eso también se deshacen estos residuos. Papel, por ejemplo, también es un tipo de estos residuos. Después metal, todos sabemos que metal se oxida y con eso se pierde. Y vidrio es muy difícil que se deshace si no hay rocas o olas que lo golpean. El vidrio puede durar casi eternamente, por lo menos mucho más que nuestra vida. Y en esta categoría también caen los plásticos que son de productos de petróleo, pero que son de polímeros que no son alcanzables por ningún organismo puede descomponerlos en sus compuestos originales y por eso la gran mayoría de los plásticos también dura por muchos años. ¿Cuáles son los residuos generados en nuestro hogar que pueden resultar más perjudiciales para el medio ambiente? Claro, estos son justamente estos residuos que no se descomponen nunca, como los plásticos, los vidrios, ¿cierto? Los metales. Y en este caso, los vidrios y metales son muy buenos, son relativamente eficientes en ser reciclados. En el caso de los plásticos es muchísimo más complicado porque hay muchos tipos diferentes de plásticos y esto ustedes lo pueden probar. Por ejemplo, en su casa hay algunos plásticos, si ustedes los ponen en agua van a flotar y otros se van a hundir. Y esos son distintos tipos de plástico y si los queremos reciclar, por ejemplo, los tenemos que mantener separados. Si los unificamos, básicamente ya no los podemos reciclar. Y este es el problema y por esto son justamente los plásticos que son más problemáticos entre todos estos residuos que generamos en nuestras casas. ¿De qué factores depende que un material sea reciclable? Eso depende básicamente del tipo de polímero, ¿cierto? El polímero es un tipo de químico y todos los residuos están compuestos de diferentes tipos de polímeros, de diferentes moléculas, de diferentes tamaños. Y, por ejemplo, en el sentido del papel, nosotros podemos fácilmente descomponernos también en el caso del vidrio y del metal y después recomponerlos. En el caso de los plásticos es muchísimo más complejo porque lo podemos descomponer hasta un cierto nivel, pero si los descomponemos más en el proceso ya tenemos otros tipos de polímeros que ya no tienen estas características que estamos buscando. Quiere decir de unos plásticos que eran una botella que tiene ciertas características, si lo reciclamos pero los descomponemos demasiado, ya no podemos hacer una botella, podemos quizás hacer un bloque de plástico, pero ya no es reciclaje efectivo. ¿De qué manera Chile ha ido avanzando hacia la reducción de la contaminación por residuos? Bueno, hay diferentes iniciativas, ¿cierto? Se está, por ejemplo, tratando
de fomentar que la gente hace compostaje con los restos orgánicos, y esto lo podemos hacer todos en nuestras casas, ¿cierto? También hay un sistema relativamente eficiente de reciclar papel o metal, ¿cierto? Vemos también que hay recolección de vidrio en muchas partes, entonces el reciclaje ayuda mucho en este proceso. Pero por lo mismo, en el tema de los plásticos, el reciclaje es muy complejo, entonces ahí tenemos que buscar otras estrategias. En primer lugar, tratar de reducir el consumo y el uso de los plásticos. Usar menos plásticos y especialmente menos plásticos de un solo uso, que se utiliza por 2 minutos y después lo botamos. Y Chile está avanzando con la legislación de reducir estos plásticos de un solo uso. ¿Qué hábitos podemos poner en práctica para disminuir la cantidad de residuos que generamos en el hogar? Bueno, en primer lugar, y lo más fácil, si tenemos un balcón, un jardín, ¿cierto? Un patio, podemos hacer compostaje de todos los residuos orgánicos que se generan en nuestra casa. Eso es muy fácil y también es muy bueno porque reduce la cantidad de estos residuos que van a la basura y al relleno sanitario, y además genera tierra de hojas que puede ser muy útil para nuestras plantas, para nuestro jardín. Lo otro, podemos utilizar productos reciclables. Papel es bueno para ser reciclado, metal también, y también podemos utilizar productos que se pueden reutilizar múltiples veces. Por ejemplo, botellas retornables, o cuando vamos de compra llevamos una bolsa de compra. Cada uno de nosotros puede hacer un esfuerzo importante para reducir la cantidad de residuos o de productos de un solo uso. Especialmente los plásticos de un solo uso deberíamos tratar de evitarlo completamente. Te invitamos a compartir este y nuestros otros videos de Experimenta Conciencia con tus amigos y a seguir a Fundación Ecoscience en nuestras redes sociales. En YouTube, Facebook, Instagram y Twitter nos encuentras como @ecoscience.org en cualquiera de ellas. Puedes ver y descargar nuestras guías desde nuestro sitio web. Hasta la próxima.